Bienvenido a casa. Estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros. Buenos días, amada iglesia, qué gusto, qué honor que juntos podamos compartir una vez más para alabar a nuestro Dios. Les invito para que podamos disponer nuestro corazón y que juntos podamos dar nuestra mayor adoración. Gracias, Señor. Creemos que eres un Dios de imposibles, Dios. Hoy queremos darte gracias porque eres un Dios soberano y todo está bajo tu control, Señor. Hoy como familias queremos descansar en ti. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y juntos cantamos: Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Hoy como familias nos reunimos para darte toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a ti, Señor, porque solo tú eres merecedor de nuestra adoración, Dios. Hoy también estamos para darte gracias porque en tu soberanía tú tienes el control sobre todas las situaciones, Señor. Y aunque tal vez no podamos entender, tú estás presente, Señor. De lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Oh, Señor, no hay nadie como tú, te adoramos, Dios, Rey. Eres fiel, Señor, y descansamos en tu grandeza, porque eres un Dios todopoderoso. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, porque eres un Dios todopoderoso.
Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Has transformado nuestro corazón. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Jesús sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, te adoramos, Señor, eres un Dios grande, no hay nadie como tú. Cargaste, Señor, cargaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús, eres grande, todopoderoso. Te adoramos, Señor, y creemos que eres un Dios increíble.
Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú. Nos deleitamos en ti, en tu presencia, Señor, porque no hay otro Dios más increíble que tú, Señor, tan poderoso. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Gracias, Señor. Solo tú, no hay nadie como tú. Te adoramos, Dios. Eres grande y poderoso. Amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Una vez más nos alegra poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio el cual tomo con mucho temor y temblor en mi corazón para poder hacerlo de la mejor manera y realmente poder transmitir lo que la palabra del Señor en esta mañana nos quiere hablar. Quiero que antes de iniciar podamos hacer una oración a Dios y pidamos su dirección y su favor en medio de este tiempo, donde el Espíritu de Dios obre con la palabra en nuestro corazón, que el Espíritu Santo tome esta palabra y realmente sea sembrada en el corazón y pueda dar fruto y podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. Así que oremos a Dios en este momento. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En esta mañana yo pongo mi vida delante de ti
Señor, para que con sinceridad y con transparencia tú puedas evaluar lo que hay en mi corazón, Señor, pero también puedas transmitir al pueblo de Dios en esta mañana el mensaje adecuado y la palabra verdadera e infalible, Señor, la palabra tuya. Oh Dios, que esa palabra pueda llegar al corazón de cada persona, que hoy ojalá espero en mi corazón que hayan personas que por primera vez se puedan conectar y que puedan recibir el mensaje de salvación a través de esta palabra. Señor, aquella persona que a nivel mundial, Señor, no sabemos en dónde puedan estar escuchando este mensaje, pero que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue al corazón, Señor, de cada persona, cada oyente, cada persona que está allá detrás de esa pantalla, Señor, recibiendo el mensaje y pueda entender que Jesús le ama y vino a salvarle. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, y a ti también te pido, Señor, que quites todo obstáculo, que quites, Señor, todo argumento en el pensamiento, toda barrera que se presenta para, Señor, impedir que la palabra de Dios sea predicada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle en esta mañana que vaya conmigo al libro de Juan. Estamos dándole continuidad a este precioso estudio del libro de Juan, un libro que nos lleva de una manera asombrosa y maravillosa a conocer a ese Jesús, al Hijo de Dios, a conocer al Verbo que se hizo carne y cómo el Mesías vino a traer salvación a este mundo. Así que continuamos allá, vamos al libro de Juan, capítulo 4, vamos a estar meditando en este último pasaje o fragmento que cierra este capítulo. Vamos a estar leyendo del versículo 43 al versículo 54. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Y quiero que lo leamos de manera continua antes de poder iniciar este mensaje, porque quiero que tengamos una panorámica completa de todo lo que está sucediendo en este pasaje antes de comenzar a meditar en él. Dice la palabra del Señor allí en Juan 4, versículo 43, dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, versículo 46, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó las palabras que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este es un hermoso texto que nos va a enseñar en esta mañana a confiar en la palabra de Dios. Por eso en esta mañana he querido titular este mensaje: ¿por qué debo confiar o por qué confiar en la palabra de Dios? Esta mañana, le repito, el mensaje lo he titulado: ¿por qué confiar en la palabra de Dios? Bueno, cuando escuchamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos hablando de los atributos que son inherentes a la palabra de Dios. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos dándole la importancia que merece la palabra de Dios, no por algo externo, algo relativo, algo que alguien externo pueda decir, sino porque realmente ella en sí misma es importante, porque ella en sí misma es suficiente. Entonces, esto nos da a entender que la palabra de Dios tiene poder, que tiene vida, como dice allí Hebreos 4:12, la palabra de Dios es
es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es la palabra de Dios la que tiene poder para cambiar al ser humano. Es la palabra de Dios la que tiene vida para impartirle vida a aquel ser humano que está muerto en vida, porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, el hablar de la palabra de Dios es algo tan especial y tan poderoso que debe repercutir en ser la prioridad y en tomar el lugar que merece en la vida de nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Pero sucede algo también, y este texto nos va a conducir por ese camino, y es como los milagros, cuando hablamos de señales y milagros, estos milagros y señales muchas veces distorsionan la verdad y distorsionan la importancia que debería tener la palabra de Dios en nosotros. Muchas veces son los milagros y las señales los que nos motivan o motivan la vida del creyente, motivan muchas veces la vida del no creyente a buscar de Dios, pero de fondo no hay un sincero deseo de buscar de Dios. De fondo no hay un deseo y un anhelo transparente de vivir una vida rendida delante del Salvador y rendir todo su ser para que Dios comience a obrar. Entonces, Juan, el apóstol Juan, a través de este texto, nos va a llevar a mostrarnos el por qué la palabra de Dios es suficiente para la vida del ser humano. Recuerde usted por qué hoy estamos hablando acerca de por qué debo confiar en la palabra de Dios. Entonces, vamos allá en el pasaje a colocar nuestra mirada desde el versículo 43 y de una manera ordenada, de una manera sistemática, vamos a tratar de estudiar estos textos y cómo a la luz de la palabra podemos entender que ella nos invita a confiar en la palabra de Dios. Mire, en el versículo 43, haciendo un preámbulo a esta señal y a este milagro, mire lo que dice el versículo 43, dice: 2 días después salió de allí, está hablando de Jesús, salió de allí de Samaria y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. El propósito inicial era de Jesús en el capítulo 4, iniciando los primeros versículos, era salir de Judea para dirigirse a Galilea, pero era el paso necesario y él lo quiso así por su voluntad soberana, Jesús, pasar por Samaria, porque era necesario pasar por allí, era necesario que la palabra de Dios, que el mensaje del evangelio quedara en esta ciudad, en los samaritanos. Hechos 1:8 precisamente nos dice Jesús diciéndole a sus discípulos: pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús, cumpliendo precisamente esa palabra y esa encomienda que posteriormente les iba a dejar a sus discípulos, de que la palabra tenía que llegar a todo el mundo, no solamente a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también a los samaritanos, a los gentiles y hasta lo último de la tierra. Entonces esto nos muestra el gran amor de nuestro Dios, ese amor misericordioso de nuestro Señor Jesús, de poder llevar ese mensaje y saber que, como lo dice Juan 1, versículo 11, si no estoy mal, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces era una prioridad también para Jesús que el mensaje llegara a aquellos gentiles, a aquellos no creyentes. Entonces vemos en este contexto que Jesús sale de Samaria para llegar a Galilea. Su destino era llegar a Galilea, pero estos dos versículos 43, 44 y 45 nos muestran como el escenario donde va a transcurrir la siguiente señal o el siguiente milagro. Nos muestran la clase de público que Jesús se va a encontrar allí en Galilea. Dice que cuando lo recibieron, el versículo 45, cuando vino a Galilea y ellos le recibieron, aparentemente puede ser un buen indicio de que van a recibirlo
de una manera agradable por su mensaje, pero Jesús realmente sabía lo que había en el corazón de ellos. Jesús realmente sabía que en el corazón de ellos había simplemente un interés por ver señales y milagros, porque aquí Juan, el escritor, precisamente nos está mostrando que los que estaban allí también estuvieron en Jerusalén cuando Jesús hizo allí sus señales y milagros, cuando entró en el templo. Recuerden ustedes que es como en ese momento de la historia, es como el milagro, la señal mejor que más que sobresale, porque Juan lo plasma en el libro, el hecho de que Jesús entrara al templo, ¿cierto? Y con su carácter, con su actitud, ¿cierto? Y su enojo por el celo por la casa de Dios. Entonces, los que allí lo habían visto, algunos de ellos eran galileos, y por eso aquí hoy, en este momento, lo están recibiendo a Jesús en ese lugar. Entonces, creo que Jesús tiene claro la clase de personas que lo están en este momento recibiendo, que él allí en el capítulo 2, versículos 23 al 25, dice que precisamente él no se confiaba de aquellos que miraban las señales y los milagros, porque sabían que su deseo y su anhelo no era sincero, simplemente de ver un milagro, de ver una señal, pero no de un arrepentimiento sincero y genuino. Y esto también nos da a entender que Jesús tiene una visión específica acerca de lo que son las señales y lo que significan los milagros para él. Como para él, en su infinito poder, el hacer una obra, un milagro, no debía trascender o dar más importancia que lo que realmente él quería hacer, que era salvar la vida de las personas, salvar el corazón de aquel que estaba perdido. Pero eso era lo que él quería enseñarle a la multitud, porque quienes lo seguían a él, o en este caso los galileos que lo recibían, no lo entendían, como Jesús quería realmente dárselo a entender. Entonces, este relato hace un preámbulo antes de entrar a este milagro, y es poder entender qué clase de público está allí esperando a Jesús. Personas simplemente interesadas en un milagro, en una señal, en un prodigio, y como lo vamos a ver más adelante, Jesús hace una exhortación al hombre que se encuentra con él en este milagro, diciéndole que si no ve las señales y milagros y prodigios, no van realmente a creer. O sea que Jesús sabía lo que había en lo profundo de este corazón. Vamos avanzando entonces en el texto. De aquí en adelante vamos a ver unos puntos que yo quise resaltar y que la palabra de Dios nos puede hablar acerca de por qué confiar en la palabra de Dios. Recuerde que estamos hablando acerca de la confianza que debemos tener en la palabra de Dios, el por qué debemos confiar. Y el primer punto lo encontramos en el versículo 46, el por qué debemos confiar en la palabra de Dios. Dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, recuerde usted, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Mire, el primer motivo por el cual nosotros debemos confiar en la palabra de Dios es porque ella nos revela nuestra verdadera condición. Allá subráyelo, porque nos revela nuestra verdadera condición. Creo que, como les decía ahorita, Jesús conoce lo profundo del corazón. Jesús, siendo Dios, Él pesa las intenciones. Allá en Proverbios dice que Dios pesa las intenciones del corazón, y Él sabía quiénes estaban allí. Pero en este momento se va a encontrar con una persona, con un hombre que también él conocía. Él no era ajeno al conocimiento de Jesús. Es decir, Jesús conocía el corazón de este hombre. Jesús no era porque lo viera por primera vez. Él sabía con quién se iba a encontrar. Y en este momento es un escenario triste, tal vez, un escenario de aflicción para el hombre que se está acercando a Jesús. Si comparamos con la primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea, usted lo recuerda, allí en Juan capítulo 2, donde convierte el agua en vino. Entonces hay una diferencia muy notable de que en un lugar, Jesús, en este lugar primero hace un milagro en medio de un lugar de alegría y de gozo, trayendo felicidad a ese matrimonio cuando hace este milagro de convertir el agua en vino. Pero ahora se encuentra en un escenario Jesús donde nos da a entender que Él también se manifiesta en medio del dolor y en medio de la aflicción. Cuando vemos este contexto en el que sucede este milagro o esta señal,
nos damos cuenta nos damos cuenta del amor de Dios y el amor de Jesús para con el ser humano. De que así como en los momentos de gozo y de alegría podemos ver la mano del Señor con nosotros, también en los momentos difíciles sabemos que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Amén. Hebreos 4:15 precisamente nos dice, pero tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sabemos que Él, cuando hay momentos difíciles, Él sabe por qué momentos estamos pasando. Él sabe porque Él también cuando estuvo aquí se vio enfrentado a situaciones difíciles siendo 100% hombre, pero aunque también seguía siendo 100% Dios. Pero entonces miremos a este personaje que se acerca a Jesús. Vamos a tratar de poder analizar de una manera, un poco rápida tal vez por el tiempo, pero analizar esta persona que se acerca a Jesús y cómo esta persona enfatiza, nos muestra mejor cómo es la condición del ser humano cuando se acerca a Jesús. Mire, lo primero que podemos resaltar de este hombre, la primera característica está ahí en el versículo 46, dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Tres cosas que quiero resaltar aquí de este hombre. Primero, dice que venía de Capernaum. Capernaum era una región que estaba más o menos a unos 25 a 30 kilómetros de distancia de Galilea. Digamos que según la geografía de ese tiempo, pues era un lugar distante, un poco lejos. Aquí ahorita podemos decir que a 15 minutos ya recorremos en carro 25 kilómetros, creo yo. Pero en ese lugar realmente era un lugar muy distante, muy distanciado de donde se tenía que dirigir este hombre. Entonces nos muestra precisamente el esfuerzo que tuvo que hacer este hombre para ir a buscar a Jesús. Nos muestra que para buscar al Señor no hay, ¿cómo decirlo? No hay algo fácil o no es que con solo tronar los dedos podamos nosotros encontrar a Jesús, sino que para buscar al Señor demanda esfuerzo. Para buscar al Señor demanda que nosotros nos esforcemos y hagamos lo imposible, hasta lo imposible, por buscar de Dios. Y este hombre nos muestra precisamente esta situación. Una segunda característica que quiero resaltar de este hombre dice que era el oficial del rey. Esta posición que este hombre ocupaba allí en ese lugar era una posición muy importante. Dice los historiadores precisamente que posiblemente estaba al servicio de Herodes Antipas, que era tetrarca de Galilea. Entonces, este hombre al escuchar de Jesús, no importando su posición, no importando su jerarquía allí, dice que este hombre acudió a buscar la ayuda y la mano poderosa de Jesús. Para hacer de pronto un paréntesis, hay algunos comentaristas, que hacen alguna comparación o alguna similitud de este texto con aquel texto que nosotros conocemos en Mateo en Marcos y en Lucas del centurión. Sí, recuerde usted ese centurión que intercede delante de Jesús para que sane a su siervo que se encuentra en casa. Entonces, hay algunas similitudes en estos textos, pero realmente nos damos cuenta que es diferente. Hay muchas cosas que nos dan evidencia de que son textos diferentes. Solamente quería hacer esa aclaración para que de pronto, si surge la inquietud, nos demos cuenta que este texto es diferente a de aquel centurión. Entonces, este era un oficial del rey, estamos diciendo, una persona que ocupaba un cargo muy importante y que al analizar este pasaje o este entorno en el que sucede este milagro, nos podemos dar cuenta que todos necesitamos de Dios. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, de que aún este hombre, a pesar de su condición de ser una persona importante, ¿cierto? De ser una de las manos derechas, digamos, del rey, necesitaba en este momento de Jesús, en un momento crucial de su vida. Y creo que eso nos lleva a entender que en algún momento el ser humano siempre va a necesitar de Jesús. El ser humano siempre va a necesitar de Dios, aunque la persona crea que es autosuficiente, que lo tiene todo, que es buena, que no hace nada malo,
que no necesita de Dios, pero siempre vamos a apuntar en la vida a necesitar de Dios, a necesitar de Jesús. Y una tercera característica de este hombre es que algo lo motivaba a buscar a Jesús y era que tenía a su hijo enfermo. Su hijo estaba a punto de morir porque dice ahí que tenía una fiebre muy alta, ¿cierto? Que estaba a punto de morir. Entonces, esta situación con su hijo nos da también a entender que hay algo muy fuerte que lo motiva a buscar a Jesús. Hay algo muy fuerte que lo lleva a acudir al maestro en búsqueda de su ayuda y de un milagro. Esto nos da a entender también que los que somos padres somos tan vulnerables en esa área o en ese aspecto con nuestros hijos, que creo que haríamos nosotros cualquier cosa. Yo creo que usted estaría conmigo de acuerdo, y los que no son padres, cuando lo sean, lo entenderán. Haría uno cualquier cosa por su hijo. Uno, cuando ve a sus hijos delicados, enfermos, creo que hay tanto desespero, y a veces uno utiliza esa frase, bueno, uno quisiera que a uno le pasaran las cosas en carne propia y no a sus hijos, ¿cierto? Entonces este hombre desesperado necesitaba la ayuda de Jesús porque su hijo representaba en este caso lo más importante para él, y por eso ese esfuerzo de venir desde tan lejos. Entonces, fíjense cómo este hombre nos muestra el escenario y la condición real del ser humano. ¿Qué podemos destacar entonces aquí? Que el ser humano, no importa la condición en la que viva o en la que esté, siempre va a necesitar del Salvador, de Cristo Jesús. Siempre el ser humano va a necesitar de la ayuda y de la mano poderosa de Dios, aunque crea que no. También podemos aprender, según este escenario, que no importa qué tan lejos creamos que estamos de Dios, pero nunca va a ser tan lejos que el amor de Dios no nos pueda alcanzar. Dios en su soberanía permitió que este hombre desde tan lejos viniera. Jesús ya lo tenía planeado. Él, siendo Dios, ya lo había contemplado desde la eternidad. Dios ya lo había contemplado y permitió que este hombre viniera porque había un propósito detrás de esa señal y de ese milagro. Entonces este hombre, a pesar de la distancia, su esfuerzo nos demuestra que no hay nada que nos pueda separar realmente del amor de Dios. No hay nada que nos haga estar tan lejos de Dios, que Dios no nos pueda acercar con su misericordia y con su amor. Entender que toda persona necesita de Dios, porque el ser humano en su propia naturaleza no lo va a hacer. El ser humano debe entender, y nosotros hemos entendido, que el ser humano en este momento se encuentra envuelto en sus delitos y pecados. Ese ser humano, ese hombre que está lejos de Dios, está muerto. Está muerto. En estos días leíamos precisamente o estudiábamos en una escuela que estamos en este tiempo, que estamos estudiando, veíamos cómo el hombre se encuentra muerto pero en vida. Aunque aparentemente esté vivo, pero su vida espiritual está muerta. Está muerto en delitos y pecados. Por eso necesita de la vida de Jesús. Por eso necesita de la vida del Salvador. Allá Romanos 3:10 nos muestra cómo es la condición del hombre, ¿cierto? Nos dice que no hay justo ni aun uno, ¿cierto? No hay nadie quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre. Entonces, la palabra de Dios, ¿por qué confiar en la palabra de Dios? En primer lugar, porque me muestra cuál es mi condición. Cuando yo me acerco al Señor, la palabra de Dios es un espejo para mí y me muestra realmente yo quién soy. Esa persona que se cree santa, que no necesita de Dios, esa persona que cree que lo tiene todo porque tiene cosas materiales, pero en su corazón está totalmente vacío. Eso es lo que me muestra la palabra. Esa persona que cree que con su orgullo es autosuficiente, pero realmente cuando nos acercamos a Dios, la palabra me muestra que definitivamente sin Él no somos nada. Amén. Vamos al segundo punto. Segundo punto de por qué nosotros debemos confiar en la palabra de Dios es porque es la única que puede afirmar nuestra fe. Allá se lo voy a repetir para que usted se está tomando nota. ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios? Porque es la única que puede afirmar nuestra fe. Vamos al versículo 47. ¿Qué nos dice el versículo 47? Dice, hablando de el noble que trabajaba con el rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir.
Mientras estaba estudiando este texto, quise poder subrayar algunos verbos. De pronto, si usted mira toda la escritura o la forma en la que se escriben, en este caso este libro, hay muchas acciones, hay mucho movimiento, hay muchos verbos que se ejecutan por quienes participan en cada escena. Y creo que, bueno, si analizamos verbo por verbo, bueno, nunca terminaríamos, ¿cierto? Pero hay algunos verbos que nos pueden dar una luz de lo que la palabra del Señor nos quiere dar a entender de una manera un poco más clara. Y yo quise subrayar en estos textos que vienen a continuación algunos verbos que me parecen importantes. Dice, cuando hablando de este hombre, cuando que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice que vino a él y le rogó. Hay dos verbos ahí que me parecen importantes. El primero dice oyó. ¿Cuándo oyó? Y yo buscando el significado bíblico de lo que quería aquí dar a entender el escritor, este verbo oyó, aunque está en pasado, viene del verbo oír, ¿cierto? Escuchar, que en el griego se traduce como shema, y que tiene un sentido y una connotación de movimiento, es decir, que no es un verbo pasivo. A veces uno creería que oír es simplemente escuchar algo, o es cuando algo pasa desapercibido, pero en este texto este verbo oyó da una connotación de movimiento, de acción. Es decir, y creo que si lo contextualizamos nos da a entender precisamente eso. Cuando oyó, tomó la decisión de ir a buscar a Jesús. Cuando oyó de Jesús, él toma la decisión. Es decir, que este verbo nos da a entender qué fue lo que este hombre hizo, ¿cierto? Entonces ya Dios estaba obrando en este hombre cuando escuchó simplemente que Jesús venía. Ya Dios estaba preparando el corazón de este hombre. Hay otro verbo, un segundo verbo allí, y dice que cuando vino a él, es decir, cuando este hombre vino a Jesús, dice que le rogó. Ese es otro verbo que también usted puede subrayar y que nos puede dar una luz del pasaje. Dice rogó, o sea, el verbo rogar, que en griego, se traduce como prosechomai, que traducido, digamos, o nos da un significado de humillación y adoración. Entonces, si usted pudiera reemplazar estas connotaciones o estos significados, reemplazarlos en el texto que acabamos de leer, usted podía parafrasear este texto de manera que podemos entender un poco más lo que Dios o lo que Jesús quería hacer en ese momento con este hombre, ¿cierto? Si podemos reemplazar ahí esos verbos, podemos decir que cuando este hombre oyó y escuchó, tomó decisión de buscar a Jesús, ¿cierto? Tomó decisión, pero ¿con qué propósito? De venir a rogar, a implorar, ¿cierto? Entonces, creo que estos verbos nos muestran también cómo Jesús espera en nosotros que tengamos esa actitud decisiva de buscarle, pero no una decisión superficial, no una fe superficial. Por eso le llamé a este segundo punto. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? Porque es la única que puede confirmar, que puede afirmar nuestra fe. Tal vez la fe de este hombre era una fe superficial, era una fe que se basaba simplemente en lo que había oído y que ahora solamente le interesaba buscar un milagro. Tal vez en su corazón o en su mente no tenía planeado comprometerse con Jesús, con el Mesías, seguirle, dejar todo, ¿cierto? Como Jesús lo enseña, dejarlo todo, tomar la cruz y seguirlo. Tal vez no era lo que él tenía planeado, pero el Señor quería hacer algo especial con él. Jesús tenía algo especial para hacer con este hombre. Entonces, cuando vemos esa actitud de oír, de tomar decisión y de buscar a Jesús, de ir a rogar a Jesús, esto nos da a entender que hay una decisión y anhelo en el corazón que Dios quiere colocar para cuando nosotros nos acercamos a buscarle a Él, para cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, y es entender que Él anhela que haya ese amor y ese fervor en nosotros. Si de pronto leemos este texto y alguien lo lee fuera de contexto, podría decir, bueno, Jesús tenía una actitud tal vez arrogante, ¿cierto? ¿Por qué esperaba que este hombre le rogara? ¿Por qué no hacía inmediatamente el milagro? Pero si usted mira, los milagros y las señales de Jesús se caracterizan por esa insistencia de la persona,
por esa insistencia de aquel que está enfermo. O sea, usted mira el contexto de algunos milagros, o digo yo, de la mayoría de milagros que Jesús hace en este momento. Dice que las personas rogaban e insistían para que Jesús hiciera el milagro. En el mismo texto en el que estamos, versículos atrás, en el versículo 40, cuando está con los samaritanos, ¿sí? Cuando está allá en Samaria, dice el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. O sea, él no accedió o no aceptó la invitación de manera inmediata, sino que esperó que insistieran. Entonces, dése cuenta cómo esa actitud de humillación, como lo entendimos ahorita, de rendición, es la que Dios espera que nosotros tengamos. No porque Él se quiera hacer el importante o porque tenga una actitud de orgullo. No, llamémoslo como es, porque simplemente Él es importante. Porque Él es al que realmente debemos buscar con la actitud de reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y no simplemente por buscar un milagro, no simplemente por buscar una señal para nuestra vida, buscar algo, un beneficio propio, sino que realmente dependamos y confiemos nuestra vida en las manos de Jesús y empecemos a vivir para Él. Hay otro ejemplo de esto precisamente allá en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, donde encontramos a la mujer cananea que clamaba a gran voz para que Jesús hiciera un milagro por su hija. Dice que mientras estaban en medio de la multitud, esta mujer le decía, hijo de Dios, le decía, hijo de David, haz un milagro, necesito que sanes a mi hija. Y en un momento de esos, en medio de la bulla, de la multitud, los discípulos quieren hacer callar a esta mujer. Los discípulos quieren hacer que esta mujer se vaya, pero Jesús, en medio de su insistencia, presta atención, y Jesús le dice a sus discípulos, precisamente a las ovejas perdidas he venido yo. A estas ovejas perdidas es que yo he venido a traer salvación. Y se acerca a esta mujer, y por la insistencia de esta mujer, Dios hace el milagro, Jesús hace el milagro de su hija que estaba enferma. Y nos da a entender precisamente, y Jesús resalta en este pasaje, cómo la fe de esta mujer debe ser ejemplo para todos aquellos que leamos este pasaje. ¿Sí? Esta fe que insiste, esa fe que persiste, que no se queda simplemente en algo superficial, sino que realmente la fe está puesta en seguir a Jesús y seguir al Maestro. Amén. Vamos a un tercer punto. Recuerden, ¿por qué confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? Tercer punto, porque pone en evidencia el fundamento de mi fe. Pone en evidencia realmente en qué está basada mi fe. Vamos a ver precisamente el versículo 48 que nos dice al respecto. Dice el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Vamos a repetir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le respondió, le da esta respuesta a este hombre, y puede ser una respuesta fuerte, ¿cierto? En este pasaje, un hombre necesitado, un hombre que viene de muy lejos a buscar un milagro, y Jesús le dice, yo sé que si ustedes no ven milagros y prodigios, ustedes no van a creer. Puede ser una respuesta muy fuerte, puede ser una respuesta tal vez antipática, pero el Señor, como lo dijimos ahorita, sabía la intención del corazón de las personas. Diremos 2 verbos más aquí que me parecen importantes, 2 acciones, y dice el primero, Jesús, en la respuesta de Jesús, si no viereis. Y ese es el primero que quiero resaltar. Si no viereis, viereis obviamente viene del verbo ver, pero que en el griego se traduce como eiden. Eiden, que significa ver y creer con entendimiento. Fíjese que Jesús no está hablando aquí, no le está contestando de simplemente una vista desapercibida, de ver así de manera rápida, sin importancia, sino está hablando de ver, pero creer con entendimiento. Y también quiero resaltar este verbo. Dice, viere señales y prodigios, no creeréis. Creeréis se traduce en el griego como pisteo, que significa creer para salvación. Creer para salvación. Mire cómo Jesús cambia el escenario. Tal vez este hombre venía con una intención superficial, con una intención pasajera. Hazme el milagro porque me tengo que ir. Y creo que a nosotros en estos tiempos lo vemos. Y en medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se ve donde la persona que uno aparentemente observa necesitada,
que viene por realmente el mensaje de Cristo y viene a los pies de Cristo a ser salvo, después de que el Señor hace el milagro, no lo volvemos a ver. Y esos casos los hemos visto. Creo que no hay mucha diferencia con lo que está pasando con este hombre. Jesús sabía lo superficial que era este hombre, pero que quiso cambiar la perspectiva y decirle, yo sé que ustedes quieren solo ver algo, pero lo que yo quiero es que vean para que crean, para que sean salvos. Entonces, recuerde usted que uno de los propósitos del libro de Juan es que los que vean las señales y milagros que aquí están escritas, crean en que Jesús es el Hijo de Dios. Acuérdese usted, allá en los últimos capítulos de Juan, Juan escribe en el libro precisamente que estas señales están escritas para que crean, ¿cierto? Los que miren y lean estas señales, crean que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ese era el propósito de Jesús precisamente, que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Salvador, que Él era el Mesías. Entonces, démonos cuenta cómo para Jesús la importancia no era hacer un milagro, no era hacer una señal. Muchos de los casos vemos milagros donde Jesús, antes de hacer el milagro, le dice, tus pecados te son perdonados. A muchos enfermos que se acercaron, y lo tenemos escrito en la palabra, se acercaban por el milagro, se acercaban, Señor, sáname, Señor, haz algo en mí, pero Jesús les decía, tus pecados te son perdonados. Porque la importancia no era el milagro, lo importante no era algo superficial, físico, pasajero, lo importante era el alma de esa persona, el alma del hombre que está perdido para ser salvo por el poder de nuestro Dios. Mire Juan capítulo 6, versículo 26 y 27, lo que Jesús dice al respecto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús le está diciendo a la multitud que lo seguía, no busquen una señal, no busquen un milagro, busquen el pan de vida. Y ustedes saben que Jesús mismo lo dijo, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Busquen el pan que da vida y que les va a dar vida eterna. No busquen los milagros, no busquen las señales. Creo que es muy claro para nosotros entender que el buscar a Dios y el buscarlo a través de su palabra, entendemos, como dice la palabra, que allí en la palabra está la vida eterna. En conocer a Dios está la vida eterna. Y cuando empezamos cada día a crecer en el conocimiento de Dios, entendemos que todo lo que pueda pasar terrenal va a ser superficial y va a ser pasajero. Un milagro, una provisión, una bendición de parte de Dios, una puerta de empleo, muchas de esas cosas son superficiales, siempre serán superficiales. Pero el Señor nos invita a buscar las cosas eternas, a buscar su eternidad, a buscar el pan de vida eterna. Entonces es entender precisamente que en Él las demás cosas están suplidas. Toda necesidad, todo lo que usted y yo necesitemos, en Dios está suplido. Claro, de acuerdo a su perfecta voluntad, en su momento y en su tiempo, pero todo está suplido. Lo importante es que nuestra alma, que nuestro corazón esté arrepentida, haya aceptado a Jesús, acepte su salvación, su resurrección, y que creamos en Él para seguirle, para servirle. Es lo que Él anhela de nuestro corazón. Hay otro ejemplo precisamente en la palabra que nos muestra esa fe superficial que nos deja a nosotros sorprendidos, porque es una fe de alguien que, podríamos decirlo en nuestro contexto, era un creyente, era un cristiano, porque en este caso era un discípulo de Jesús. Allá en Juan, en capítulo 20, Juan 20 del versículo 24 al versículo 29, Jesús nos muestra aquí este texto como después de que Jesús resucita, se le aparece a sus discípulos que están allí reunidos, y todos obviamente pues quedan sorprendidos, todos se gozan porque el Maestro ha resucitado, porque era cierto lo que había Él prometido, que Él resucitaría al tercer día, etcétera, etcétera. Pero uno de los discípulos no estaba allí presente, y era Tomás. Uno de los discípulos estaba ausente cuando Jesús llega y se manifiesta. Luego Jesús sale allí de la casa, de la escena,
Llega Tomás a donde están los demás discípulos y los discípulos con asombro, alegría le dicen, hemos visto al Maestro. El Maestro ha resucitado. El Maestro cumplió lo que prometió. Él vino y se manifestó entre nosotros. Pero la actitud de Tomás, que a pesar de que era ese creyente y ese que había acompañado a Jesús en el ministerio, dudó de que Jesús hubiera resucitado. Y la respuesta de Tomás ante los demás discípulos es decirle, yo hasta que no vea la señal en sus manos de los clavos, ni meta mi mano en su costado, no voy a creer realmente que Él resucitó. Luego, tiempo más adelante, Jesús nuevamente se aparece a sus discípulos y estando allí Tomás presente, Jesús pone su mirada en Tomás, se presenta delante de Tomás y le dice, aquí están mis manos, mete tu mano en mi costado. Y mire lo que le dice el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creo que ese es el nivel de fe al que Dios nos quiere llevar. A creer en su palabra más que cualquier otra cosa. A creer en lo que Dios nos ha dicho a través de las Escrituras más que cualquier promesa de un hombre. No porque lo veamos físicamente, no porque condicionemos a Dios. Si yo no veo la señal, si yo no veo el milagro, realmente yo no voy a creer. No, sino que si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo prometió en su palabra, yo creo en su palabra. Si Él dijo que soy salvo, yo soy salvo. Si Él dijo que yo soy sano, aunque hoy esté pasando tiempo de enfermedad, voy a creer que Dios me va a sanar. Es simplemente creer que mi fe está puesta en la palabra de Dios. No está puesta en lo que un hombre me diga. A mí a veces me sorprende eso cuando escucho a alguien diciendo, no, es que yo me muevo por la palabra que un pastor me dijo. Yo tomé esta decisión porque un pastor una vez me dijo y yo lo tomé para mí. Ojo, porque nuestra fe no está puesta en la palabra de un hombre. Nuestra fe está puesta en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice, ¿dónde está? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Cuarto punto de por qué debemos confiar en la palabra de Dios. Vamos al cuarto punto. Porque su palabra es infalible. Tome nota ya. Cuarto punto, porque su palabra es infalible. ¿Qué quiere decir eso? Su palabra no falla. Amén. Su palabra no falla. Él no miente. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está en su palabra es verdad, es certeza y no va a dejar de ser. Mire lo que dice el versículo 49. No pierda el texto de Juan capítulo 4. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire en este caso cómo cambia el escenario. La angustia persiste en este hombre, ¿cierto? Este hombre le dice, Señor, es urgente. Necesito que desciendas a mi casa, que vayamos a Capernaum, porque mi hijo está a punto de morir. Hay una urgencia. Él no quita su atención de su necesidad. Pero Jesús le responde de una manera milagrosa y poderosa, diciéndole, ese milagro ya fue hecho. Ve que tu hijo vive. Entonces, hay algo aquí que podemos resaltar precisamente, y es que este hombre nos deja ver de una u otra manera aún su incredulidad. Porque él no podía, por su mente no podía pasar la idea de que Jesús a distancia pudiera hacer un milagro. Él no podía imaginarse que Jesús, desde donde estuviera, pudiera, como en el caso del centurión que estábamos diciendo ahora, Jesús dijera la palabra y el milagro sucediera. Pero este hombre en este caso no lo creía. Él miraba que era necesario que Jesús fuera y estuviera presente. Entonces, es sorprendente que aún encontrándose con el Maestro, haya aún ese nivel de incredulidad. Y sepa que está frente a aquel que hace los milagros, aquel del cual oyó que hacía maravillas y milagros, pero aún así dudaba del poder de Dios. Él dudaba del poder sobrenatural de Jesús. Entonces, aquí, y la respuesta de Jesús me deja totalmente maravillado. Cuando Jesús no le da importancia a lo que él quiere de ir hasta allá, sino simplemente le dice, ve, tu hijo vive. Y dice que este hombre se creyó en la palabra de Jesús, de lo que Jesús le dijo, y se fue. Y yo quiero centrarme en esa última línea de ese versículo. Creer que la palabra de Dios es suficiente, que lo que Jesús dijo en ese momento era suficiente para que su hijo sanara.
Aquí no estamos hablando, amada iglesia u oyente que me estás escuchando en esta mañana, no estamos hablando de qué tan positivo tú eres. No estamos hablando de qué mentalidad de campeón tú tienes para decir las cosas, para lo que tú digas eso así será. No, estamos hablando de que nosotros los hijos de Dios o aquel que se acerca a Cristo depende de la palabra de Dios, depende de lo que Dios dice, depende de lo que Dios tiene estipulado para nosotros como hijos de Dios. A veces nosotros queremos, y creo que eso hemos aprendido o lo hemos confirmado últimamente o reafirmado mejor últimamente, de que nosotros dependemos de la soberanía de Dios. En medio de una enfermedad, en medio de una dificultad, en medio de la crisis, sabemos que Dios lo permite porque hay un propósito para glorificar su nombre. Y nosotros simplemente, ¿cuál es nuestra respuesta en un momento difícil? Confiar en Dios. Confiar porque su palabra es verdad. Confiar porque Él lo dijo y Él lo hará, pero no porque yo le ordene a Él que lo haga. No porque yo le diga, este hombre llegó a buscar a Jesús para decirle, digamos que el plan que este hombre tenía no era el plan que Jesús tenía. Este hombre quería llevarse a Jesús. Este hombre quería decirle a Jesús lo que tenía que hacer para que sanara a su hijo. Pero Jesús sabía con su gran poder lo que Él quería hacer. El Salmo 27:1, mire lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dele gloria al Señor allá, usted que confía en el Señor, que no pone su confianza en sus fuerzas, no pone su confianza en su talento, en su habilidad o en lo que usted pueda creer superficialmente, sino que su confianza está puesta en el Señor, en aquel que hizo todas las cosas. ¿Qué difícil era para Jesús hacer este milagro? Absolutamente no era difícil. Él dice allá Juan 1:3 que precisamente por Él fueron hechas todas las cosas. O sea, Jesús tenía el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay difícil para que Dios no lo pueda hacer? Simplemente, ¿qué demanda de nosotros? Creer y confiar en su palabra. Este hombre, después de que Jesús le dijo eso, no hizo absolutamente nada, no refutó nada, no pidió una garantía. ¿Qué me garantiza que mi hijo en este momento haya sido sano? No, simplemente creyó a la palabra de Jesús. Y es lo que nosotros necesitamos. Cada vez que pensamos, cada vez que miramos textos como estos, yo analizo y meditaba en este pasaje precisamente cómo a veces nuestra fe quiere sobreponerse aún a la misma palabra de Dios. A veces yo creo que mi fe es tan potente y tan poderosa, ¿cierto? Que no presto atención a lo que Dios dice en su palabra. Por eso a veces se presentan malinterpretaciones de las cosas, de los milagros, de las señales, porque precisamente no entendemos el momento en el que Dios quiere obrar y creemos que todo se atribuye a una persona, a un hombre, a la agilidad o a la habilidad de una persona, pero simplemente nuestra confianza tiene que estar puesta en la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, según la Nueva Versión Internacional, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, que es lo que hoy estamos haciendo, y el mensaje se oye es la palabra de Cristo. Eso es lo que necesitamos, amada iglesia, escuchar la palabra de Cristo, de Jesús. Esa es la palabra suficiente, la palabra veraz, la palabra certera que necesita nuestro corazón. Punto número 5, de por qué nosotros debemos confiar en la palabra de Dios. Porque solo ella me permite descansar. Solo ella me permite descansar. Mire lo que dice el versículo 51. Cuando ya él descendía, aquel oficial, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Este texto nos permite entender que en el momento en que Jesús hizo el milagro, vino una palabra de descanso para él y de confianza, porque, como les decía, aunque la distancia fuera prolongada desde Galilea hasta Capernaum, creo que la urgencia era bastante, ¿cierto? Lo dijimos que su hijo, lo más valioso que para uno como padre puede tener, ¿cierto? Está enfermo, está delicado, pero él por la palabra de Jesús creyó y confió
y descansó, porque dice que llegó a su casa hasta el día siguiente. Es lo que el texto nos permite entender. Los criados le dijeron cuando sucedió el milagro, el día de ayer, a tal hora, ¿cierto? Entonces, este hombre dice, bueno, según el horario, más o menos apunta que ya era avanzada la tarde, ¿cierto? Sobre todo por ahí sobre las 6, 7 de la noche ya, para devolverse tal vez era muy peligroso por la distancia. Pero lo que nos da a entender la palabra en este texto es la confianza que este hombre tuvo después de escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, a confiar y a descansar. A que cuando yo pongo mi fe no en mí, no en un hombre, no en una persona, no en un sistema, sino poner mi fe y mi confianza en la palabra de Dios, yo puedo descansar. Yo puedo acostarme y descansar confiado porque Dios está cuidando de todas las cosas que yo estoy necesitando. Precisamente Jesús lo dijo, yo soy la paz, yo soy paz, yo le doy paz, no como el mundo la da. Entonces, esa es la paz que Dios nos da en su palabra, esa es la paz que Dios nos da en las promesas. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia, yo soy el camino, la verdad y la vida, soy el Hijo de Dios, soy la luz del mundo, el buen pastor, el alfa y el omega. ¿Qué más podemos necesitar si en Él lo tenemos todo? ¿Qué más podemos necesitar o qué más podemos pedir cuando simplemente si Él nos dice algo, lo único que debemos es descansar en su palabra? Termino con este sexto punto de por qué confiar en la palabra de Dios, y es porque es la única que me revela el plan de salvación. La única que me revela el plan de salvación. El versículo 53 dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Fíjese cómo es de hermoso el Señor, que el propósito de Jesús no era simple, como les decía ahorita, no era hacer un milagro, no era hacer una señal, sino su propósito era un propósito de salvación y de redención, no solo para una persona, sino para toda una familia, para toda una casa. Aquí dice que y creyó él con toda su casa, no solamente su familia, tal vez su esposa o si tenía más hijos, sino los criados, todos aquellos que vieron el milagro, creyeron en Jesús, creyeron y recibieron el plan de salvación, el mensaje de evangelio para sus vidas, porque dice que ahí en adelante creyeron en Jesús, se hicieron cristianos y comenzaron a vivir esa vida para agradarle al Señor. Entonces mire cómo el Señor lo que quiere a través de su palabra es entender que hay un propósito fundamental o más profundo que simplemente recibamos un milagro. Hay algo más importante que simplemente una sanidad, y es la salvación para nosotros, para aquellos que están perdidos. Mire, fíjese que la palabra de Dios es tan importante para el creyente, para poder entender el plan de salvación, que tristemente en este último tiempo hemos descuidado y se le ha quitado la importancia a la palabra de Dios. Hoy lamentablemente el creyente no quiere escuchar que la palabra de Dios se predique por largo tiempo. El creyente quiere mejor un show, quiere mejor luces, quiere mejor música, quiere mejor alguna actividad, cualquier otra cosa, pero muchas veces se evade o se le resta importancia al poder que tiene la palabra de Dios. Pero es la palabra de Dios la que nos va a llevar a conocer a Cristo, la que nos va a llevar a conocer el mensaje de salvación. Entonces, ¿cómo nosotros no darle importancia a la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros no darle prioridad a la palabra de Dios? ¿Cómo no creer y confiar en lo que la palabra de Dios nos dice? Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mire lo que Juan está dando a entender en este texto precisamente, que el propósito de Jesús era la salvación de toda una familia, de toda una familia. No era de una sola persona, no era sanar a este muchacho solamente, sino que todos los que vieran aquel milagro creyeran y fueran salvos por el mensaje de Jesús. Hoy mi invitación en esta mañana es a llevarle a que usted confíe cada día más en la palabra de Dios. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios?
¿Por qué creer en que lo que nos dice Dios es suficiente? ¿Por qué creer en que lo que se nos predica es el alimento que nuestra vida necesita? Porque esa es la palabra de Dios, porque es la misma voz de Dios revelada a través de su palabra, a través de estas escrituras, porque a través de ella conocemos a Cristo. Hoy mi invitación es a que esa fe no sea una fe superficial, no sea una fe simplemente puesta en algo meramente pasajero, sino que esa fe esté puesta y cimentada en Cristo. Y que si está superficial, podamos arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, perdona mi vida, porque tal vez no he confiado en ti, en tu palabra, sino he confiado en muchas otras cosas. He esperado otras situaciones, he esperado solo el milagro. Dígale al Señor, hoy, Señor, yo quiero aprender a depender de tu palabra, a valorar tu palabra, a conocer las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Amén. Así que déjeme orar en esta mañana y oremos por esta palabra de Dios. Oremos por las escrituras que el Señor nos dejó para que cada día como iglesia le demos la importancia que ella merece. No confiar en otras cosas, sino lo que dice la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor y tu gran bondad, por tu fidelidad. Gracias por lo que en tu palabra está escrito. Gracias porque tu palabra es suficiente. Tu palabra no falla, tu palabra no miente. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la vida eterna, porque en ella te conocemos, porque en ella somos purificados, somos edificados cada día, conforme a ti. Señor amado, perdónanos en esta mañana. Perdónanos cuando no hemos dado el valor y la importancia que ella merece, cuando hemos preferido pasar por alto, Señor, su importancia. Hemos preferido pasar por alto, Señor, la relevancia que ella tiene para nosotros y le hemos dado lugar a otras cosas, Señor. Pero hoy entendemos que nuestra fe se pone a prueba simplemente cimentándola en la palabra, cimentándola en lo que tú dices, en lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Te doy gracias en esta mañana por cada persona que escuchó este mensaje y te pido, Señor, que aquella persona que por primera vez lo oye, Señor, reciba el mensaje de salvación. Reciba el mensaje de perdón para sus pecados por medio de Jesús, Señor, y que pueda recibir también la vida eterna que solo Jesús puede ofrecer a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes en esta mañana y nos gozamos en el Señor. Hola Alpha Kids, este es un momento especial para ti. Corre por tu Biblia. Busca un lugar cómodo en compañía de tus padres. Dispón tu corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Así que, acompáñanos. Hola Alpha Kids, qué alegría tenerlos nuevamente aquí. Vamos a iniciar con un versículo, así que quiero que corran por sus Biblias y me acompañen. Esta es mi Biblia y vamos a buscar 2 de Timoteo 3:16. Recuerden que Timoteo está en el Nuevo Testamento y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Quiero que recuerden este versículo porque más adelante lo vamos a necesitar en nuestra clase. Así que vamos a orar y quiero que cierren sus ojitos y me sigan. Papito Dios, gracias por un día más de vida, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos, gracias por darnos el sustento día a día. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando esta clase para que podamos aprender y para que lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, así que síganme. A cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de
acompañarme en otra alabanza? Vamos a alabar a Dios. Todo el mundo tiene que saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar. No me avergüenzo de quién soy. Yo soy hijo de Dios. El mundo tiene que saber. Amo a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón y no puedo evitar que no lo escuche por mi voz. Mi vida es Jesús. Un grito fuerte a Jesús. Todo el mundo tiene que saber que Jesús les ofrece su amor. Mis amigos tienen que escuchar del poder que me trajo libertad. Voy a gritar, voy a cantar que el amor de Jesús para siempre será. Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar. No me avergüenzo de quién soy. Yo soy hijo de Dios. El mundo tiene que saber. Amo a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón y no puedo evitar que no lo escuche por mi voz. Mi vida es Jesús. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nada me detendrá. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nadie me vencerá. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nada me detendrá. Escucha bien mi voz, voy a gritar quién soy. Soy hijo de Dios y nadie me vencerá. No me avergüenzo de quién soy. El mundo tiene que saber. Amo a Cristo. Su nombre está escrito en mi corazón y no puedo evitar que no lo escuche con mi voz. Mi vida es Jesús. Yeah. ¡Qué alegría! Ahora que ya alabamos a Papito Dios y oramos, vamos a seguir con nuestra clase, con nuestras manualidades y con nuestros retos. Así que vamos. Hola niños de Alpha Kids, bienvenidos nuevamente a su enseñanza de cada domingo. En este mes estaremos compartiendo un tema que no te puedes perder, conociendo a nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a empezar con la primera enseñanza. El día de hoy veremos cómo conocer a Dios a través de la Biblia. Por eso, si te gustan los videojuegos, acompáñame a buscar un tesoro especial con un personaje que sé que te va a gustar mucho. ¡Vamos! Acompaña a María a encontrar su valioso tesoro. En su aventura observa cómo el poder de la oración y otras ayudas los llevarán por el camino correcto. Él tiene un enemigo que siempre buscará obstáculos para que María no encuentre el tesoro. Por último, analiza qué valor tiene el tesoro para él. Comencemos.
personaje de nuestro videojuego. ¿Viste cómo se fortaleció con el poder de la oración? Así pudo derrotar al enemigo. Luego la Biblia fue como un salvavidas cuando estaba en dificultad. Y cuando no podía ver, fue como una linterna en un lugar oscuro que iluminaba sus pasos. Y por supuesto, también fue como un mapa para llevarlo al tesoro final. ¿Te gustó el videojuego? A mí me gustó muchísimo. Lo que más me gustó era cuál era el verdadero tesoro que Mario buscaba, que era la Biblia, porque la Biblia es de gran valor. Es como un tesoro que Dios nos entrega para conocerlo, para ver cuál es realmente su Hijo Jesucristo, para conocer su verdad. Hace miles de años Dios inspiró a 40 hombres que intervinieron para escribir la Biblia. Él realmente fue quien les dijo que debería estar allí escrito, y la escribieron en 3 idiomas, en arameo, en hebreo y en griego. La Biblia tiene 2 partes importantes. Esta es la mía. Este es el Antiguo Testamento, donde Dios se revela y da su verdad. Y este es el Nuevo Testamento, donde se habla acerca de su Hijo Jesucristo. En la Biblia puedes encontrar muchas historias. Lo importante es que puedas tener una en casa, que puedas estudiar con tus padres. Quiero que veas la siguiente imagen y que puedas mirar cuántas historias puedes encontrar allí. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27. En el Antiguo Testamento puedes encontrar libros de princesas, valientes guerreros, hombres de fe, está la ley, libros de historia, de poesía, de canciones, profetas mayores, profetas menores, historias de reyes. En el Nuevo Testamento está toda la historia de Jesucristo, los evangelios. También encuentras las cartas escritas por Pablo, que hablan igualmente de Jesús, así como libros de la Iglesia de Hechos de los Apóstoles y, por supuesto, la profecía o un libro que habla de cuando regrese Jesucristo al mundo, el libro de Apocalipsis. Ahora que viste esta biblioteca tan especial que Dios tiene para ti, quiero que busquemos un versículo muy importante que nos refuerza la enseñanza el día de hoy. Y es 2 de Timoteo 3:16. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar, para ayudar, para corregir y para mostrarte cómo debes vivir. Es por eso tan importante que puedas leerla, estudiarla y obedecerla en compañía de tus padres. Recuerda que la Biblia te enseña 4 cosas importantes. La primera, la Biblia es perfecta porque te da la verdad de Dios. La segunda, la Biblia te da sabiduría para tomar buenas decisiones. La tercera, la Biblia alumbra tu camino. Y la cuarta, la Biblia alegra tu corazón. Recuerda tener una Biblia en casa acorde a tu edad para que puedas tener el gusto de disfrutar todo lo que Dios quiere decir a tu vida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Puedes conocer a Jesucristo y conocer la verdad del Señor. Ahora vamos a orar para despedir la enseñanza del día de hoy y nos veremos el próximo domingo. Cerremos nuestros ojitos y preparémonos para este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por este espacio, porque hemos podido llegar a los hogares de nuestros niños para contarles este mensaje tan especial de cómo conocerte. A través de la Biblia y de tu preciosa palabra podemos llevar, Señor, el mensaje que tú siempre has querido a los corazones de cada niño y de cada familia. Allí en los hogares donde tú en este momento te representas y te encuentras. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, cuídate mucho y recuerda leer esta noche 2 de Timoteo 3:16. Hasta pronto. Hola niños de Alfa Kids. Para esta manualidad necesitamos carbón, medio papel, 3 triángulos y un marcador. Recuerda que estamos hablando del tema de la Biblia. Vamos a empezar doblando la hoja a la mitad. Así que un momento. Después yo lo que se apunte así. Así. Doblamos.
Aún no se está para ti. Así. Ahora no me por acá. Ahora yo voy a hacer esto. Ahora le voy a pegar la nariz. Ahora sí, la cara. Ya se comenzó a ir solita. Esta es la manualidad de hoy. ¿Y recuerdas que con la Biblia este se llama un separador de leches? Puedes separar la página que vas a leer con el versículo que has tocado. ¡Chao! Hola Alpha Kids, para este reto de la semana busca tu Biblia, 2 de Timoteo 3:16, subrayatelo y apréndetelo. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra reunión. Te invitamos a que te conectes esta semana con nosotros. Miércoles, reunión 7 de la noche. El viernes a nuestra oración matutina 5 de la mañana por Zoom y a nuestras reuniones de jóvenes. Síguenos en nuestras redes sociales. Si vienes por primera vez, te invitamos a que dejes tus datos en nuestras redes. Dios te bendiga.